Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos ahora entonces a la palabra. Hemos estado hablando los últimos 2 domingos, compartiendo sobre la necesidad del nuevo nacimiento, ¿verdad? Los que han estado aquí los últimos 2 domingos, o por lo menos el último o el primero, que hablamos de esto, hemos compartido de que realmente es necesario nacer de nuevo. Pero así como es importante nacer de Dios, nacer de nuevo para convertirnos en hijos de Dios, también igualmente importante es crecer, desarrollarnos, porque así como un bebé nace de su mamá, lo primero que busca el bebé es que alimentarse. Ya tiene hambre desde que nace. Entonces, ¿para qué se alimenta un bebé? Para que crezca, para que se nutra, para que se desarrolle. Entonces, una vez que nosotros entramos en el reino de Dios, necesitamos fortalecernos para crecer e ir madurando, porque no nos podemos quedar bebés espirituales, no nos podemos quedar ahí siempre sin entender, sin saber, sin conocer, porque si no voy a estar a expensas de cualquier cosa. Y entonces les voy a leer unos versículos para que ustedes, ¿los van a ver ahí? Diga conmigo: ahora necesito crecer. Ese es el título de esta enseñanza. Ahora necesito crecer. Las otras era: necesito nacer de nuevo o necesito nacer de Dios. Es necesario que yo nazca. Ahora necesito crecer. Les voy a enseñar unos versículos. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Está hablando de ese niño, es Juan el Bautista. Ese niño crecía y se fortalecía ¿cómo? En espíritu. Físicamente también, pero la Biblia da aquí un énfasis en espíritu. Necesitamos crecer en espíritu, ¿sí o no? Lo enseña este versículo. Vamos a ir a otro. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Está hablando de Jesús. ¿Jesús qué hacía? Crecía. Juan el Bautista ¿qué hacía? Crecía. Es necesario crecer. Ahora necesito crecer. Entonces, después de que nacemos de nuevo, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos recibiendo discipulados, seguimos aprendiendo, porque necesito crecer, necesito fortalecerme. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos es pecadores, caigáis de vuestra firmeza, o sea, de donde están firmes. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué necesitamos? Crecer en la gracia. ¿En la ley? No, en la gracia, entender la gracia. Esto que estuvimos hablando ahora cuando íbamos a tomar la cena, eso es información de la gracia de Dios. El que entiende la gracia de que Cristo lo hizo libre, se santifica cada vez más y busca más su presencia, agradar a Dios.
Entonces necesito crecer en gracia y en conocimiento. ¿En el conocimiento de quién? De Jesucristo. ¿Cómo hago eso? De varias formas. Una es a través de este precioso libro o este precioso compendio de libros y cartas que tenemos aquí, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Esto fue lo que me cambió a mí y esto es lo que lo cambia a usted. Solo la palabra de Dios hace ese trabajo. Si no leo la Biblia, entonces está complicada la cosa. Vamos a seguir. Ahorita entramos en ese tema más a fondo. Efesios 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué pasa? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien coordinado, es lo que quiere decir, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Está hablando del cuerpo de Cristo y está poniendo una analogía del cuerpo humano, pero realmente está hablando del cuerpo de Cristo. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, oiga, el cuerpo de Cristo se tiene que ayudar mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahorita vamos a hablar de eso. Necesitamos congregarnos para que esto pase. Ok. Pero ¿cómo crezco? Vamos a ver, ya con la Biblia y bíblicamente, ¿cómo crezco? ¿Cómo me desarrollo? Hay varias formas. Yo creo que sacamos algunas aquí. Pero creo que también esto encierra muchísimas más, pero vamos a poner algunas cosas básicas. Lo primero es que necesitamos estar cimentados. Parece ser que lo más lento y en lo que más se dura en una construcción es haciendo los cimientos. No sé cuántas veces les he hablado de esa torre que está aquí a la par, la torre que está aquí a la par. Los que no conocieron, los que vinieron aquí a Ciudad Colón y ya estaba esa torre, no saben el trabajo que hubo que hacer para colocar esa torre ahí. Hubo que hacer un hueco de 4 metros de hondo. Creo que era también por 4 por 4 por 4 el hueco que se hizo ahí para poner unos cimientos de varilla, pero eran como así, unas armaduras grandísimas y también una placa como de este alto para poder dejar ahí entonces las previstas para poner las patas de la torre a 4 metros de profundidad y luego tapar aquello bien compactado con lastre, porque si no, esa torre ya nos hubiera caído encima con estos ventoleros aquí en Ciudad Colón. Pero se duró mucho. La construcción de la torre no se duró tanto, lleva mucha ciencia y lleva mucho conocimiento y también es tedioso hacer todas esas cosas, pero es lo primero y lo más importante. Acuérdense que Jesús habló de eso. ¿A qué compararé yo el reino de los cielos? Dice Jesús. Ya sé, lo compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Vinieron la tempestad, vinieron los vientos, vino el río y entonces se mantuvo firme. Pero el hombre imprudente es el que hace su casa sobre la arena. No hizo cimientos, la puso ahí. Se vino la tempestad, se vino el río, se vino la lluvia, le lavó lo poco que tenía de cimiento ahí y se cayó. Y una gran pérdida hubo. Para Dios en la Biblia es importante los cimientos. Los cimientos firmes. El cimiento de nosotros firme tiene que ser Cristo. Él es el principal cimiento. El cimiento determina qué tan alto puede ser la construcción y qué tan ancha. Si usted está bien cimentado, va a estar fuerte y va a llegar muy alto. Va a poder mantenerse firme aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las pérdidas de algo, de trabajo, de algún ser querido. Mucha gente tira la toalla en esos momentos porque no tiene raíz en sí, no está cimentado y entonces se decepciona y deja todas las cosas. Enojados porque Dios
no hizo su voluntad o no hizo lo que pidieron que Dios hiciera, y entonces su vida echan para atrás y pierden la carrera que traían. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, eso dice el apóstol Pablo, puse el fundamento, o sea el cimiento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede venir a sustituir ese fundamento. El fundamento de la fe cristiana es Cristo. No puede ser otra persona u otra cosa. Es Jesucristo. Ayer hablaba con un señor y me decía, sí, pero yo creo en Cristo, pero es que creo más en, y no voy a decir para no ofender ni nada de eso, pero la gente es dada más a creer en otro. Como por ejemplo, los mormones llegan y te hablan de Jesucristo. Se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero después, ¿qué hacen? Cuando ya te atrapan, te meten el libro mormón. Y entonces te dicen, no, deje la Biblia aparte, porque ahora tenemos otro testamento de Jesucristo. Es el libro mormón. Y así se llama. Usted abre el libro mormón y dice, otro testamento de Jesucristo. Pero ya no habla de Jesucristo. De lo que habla es de José Smith, bueno, de los profetas de ellos, unos ángeles y cosas extrañas y historias que no tienen fundamento bíblico, etcétera. Entonces, mi fundamento tiene que ser Cristo y nada más Cristo. El único lugar donde me habla de Cristo o donde me hablan de Cristo o donde yo aprendo de Jesucristo es en la Biblia. Es en la Biblia, no hay otro libro, no hay otro libro. Hay muchos libros que hablan de la Biblia, pero el único libro, el único lugar de personas que anduvieron con Cristo o muy cercanas a Cristo o lo vieron y lo conocieron es en la Biblia. No puedo ir a otro lado, solo aquí. Tengo 4 testigos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablaron de la biografía de Cristo, su historia, lo que hizo, dónde nació, cómo creció, sus milagros y todas las cosas que hizo, su muerte, su resurrección. 4 personas que están de acuerdo entre ellos y que vale la pena hacerles caso. Pero si me voy a ver, no, es que viera que yo tengo uno que se llama el Evangelio de Judas. O el Evangelio de Tomás. ¿Dónde está? Eso no está en la Biblia. Si no lo incluyeron aquí en la Biblia, es porque es apócrifo, no sirve, tiene errores, contradice a 4 testigos que hablan lo mismo. Esos que les acabo de mencionar, sin mencionar todo lo que dice aparte de eso. Santiago tiene una carta aquí en la Biblia. Santiago vio a Jesús, estuvo con Jesús, es hermano de Jesús. Uno de los hermanos de Jesús. Judas, uno que escribe aquí en la Biblia, es hermano de Jesús. Estaba hablando de hermano sangre. Entonces lo conocían de cerca. Entonces yo no me la juego. Yo prefiero hacerle caso a lo que está aquí escrito en el fundamento que es la palabra de Dios. Entonces, voy a esta. Nada de lo que Dios hace o ha hecho en mi vida puede sustituir a lo que Dios es. El fundamento mío tiene que ser Cristo. Que yo vine a la iglesia y entonces el Señor me sanó de un cáncer. Ese no puede ser su fundamento para seguir a Cristo. Usted tiene que seguir a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él hace o ha podido hacer en su vida. Yo no sigo a Cristo porque Él es milagroso, porque me sacó de deudas, porque aquí que allá. No. Esos son consecuencias secundarias, cosas que pasan, cosas que el Señor hace. Pero si yo vengo a la iglesia o busco a Cristo para que haga o para que me haga esto y esto, ya no estoy buscando o teniendo un buen fundamento. El fundamento debe ser que Cristo murió por mis pecados y resucitó sin ellos para justificarme. Ese debe ser mi fundamento. Entonces tengo que estar bien fundamentado. El cimiento de nuestra vida cristiana debe ser eso. Si llegaste a Cristo por algo que Dios hizo en tu vida, ese no puede ser tu fundamento. Ok,
Mateo 16, versículo 13 al 18, voy a resumirlo, es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, mire, ¿qué anda diciendo la gente de mí? Y entonces los discípulos dicen, bueno, unos dicen que sos Elías, que resucitó. Otros dicen que el profeta y otros dicen que hasta Juan el Bautista. Pero Jesús les preguntó eso por algo. Lo que los quería llevar era a preguntarles, bueno, ahora sí, eso dice la gente de afuera, pero yo necesito saber que ustedes que son mis discípulos, necesito saber si están bien ubicados, porque ustedes van a ser mis discípulos, los que van a llevar el evangelio a otros. Entonces, díganme ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, nuestro amado hermano Pedro brincó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, Pedro, eres bienaventurado, porque lo que acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, entender que Jesucristo es el Hijo de Dios es entender que Él es Dios, porque tiene todas las cualidades de su papá. Su papá es eterno, Él también es eterno. Su papá es omnisciente, Él también es omnisciente. Su papá es omnipresente, Él también es omnipresente. Tiene la misma naturaleza que su papá. Entonces, eso tenemos que entender nosotros de Jesucristo, que Él es Dios y que también Él es el Mesías, el ungido, el que el Señor señaló para salvarnos. No hay otro. Nadie ha muerto por mí, ni nadie puede morir por mí. Ok, sigamos al otro versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, paro ahí. ¿Cuál es la roca? La roca es lo que acaba de decir Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando en la Biblia Jesús habla de la roca, les acabo de mencionar otro ejemplo del hombre que construye su casa sobre la roca, es un fundamento firme. Entonces Jesús le está diciendo, y Pedro, sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre este fundamento de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el señalado por Dios para salvar al mundo. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia tiene que estar edificada sobre esa verdad que le fue revelada a Pedro. La roca no es Pedro. Eso lo inventaron no sé quién. Pedro no era roca. Entonces, dice, y las puertas del Hades, es las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es que el que crea en mí, el que crea que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estará cimentado sobre una roca que no se moverá, y la muerte no podrá retenerlo, porque resucitará de los muertos cuando yo venga a llamar a la resurrección de los muertos. Eso es lo que está diciendo. Así como Jesús resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Así un día, si hemos muerto, vamos a escuchar la voz del Hijo de Dios llamándonos para llevarnos con Él a los cielos y vivir eternamente con Él allá. Amén. Eso está en la palabra de Dios, te puede leerlo ahí. Ok, sigo adelante. Estamos hablando del fundamento. Jesús es ese fundamento. Ahora, aparte del fundamento, algo que tengo que tener bien claro para crecer. Porque es que, ¿sabe qué es? Que si no tengo un buen fundamento voy a crecer torcido o voy a crecer sobre arenas movedizas. No voy a crecer firme. Por eso lo primero es Cristo, el fundamento. Luego, otra de las cosas que el Señor hace para que nosotros crezcamos son las relaciones. Las relaciones. Ay, mamá. Aquí es donde la mula botó a Genaro, dijo aquel. Aquí es donde las cosas se ponen un poquillo complicadas. Aquí es donde, aquí viene la razón por la que muchas personas no están en la iglesia. Porque no entendieron que Dios nos puso en un cuerpo para que nos relacionemos y que para que filo con filo nos afilemos, hierro con hierro nos afilemos.
para que aprendamos el amor, para que aprendamos a estimularnos unos a otros, para que nos apoyemos unos a otros y para que también aprendamos tolerancia, a soportar, a llevar las cargas unos de otros, a amar aunque cueste amar. ¿Verdad? Me gusta un versículo de la Biblia que dice el apóstol Pablo: esclavos, dice, respeten, sujétense a sus amos, aun a los difíciles de soportar. Y estaba hablando de amos cristianos. Hay algunos difíciles de soportar, todos lo sabemos. Pero yo no puedo hacerme igual de difícil de soportar, porque entonces tengo que enseñarle amor a aquella persona. No puedo más bien rechazarlo o rechazarla. Tengo que enseñarle amor y tolerancia, etcétera. Para eso son las relaciones. Hay un pasaje ahí, Efesios 2, 20 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mire, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento que pusieron los apóstoles y profetas es Jesucristo. Sigamos. En quien todo el edificio bien coordinado, otra vez, bien concertado, decía en otro pasaje que leímos ahora, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos nosotros somos como un templo santo en el Señor. Y entonces dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor nos mandó a congregarnos para morar en medio de nosotros, para vivir en medio de nosotros, para moverse en medio de nosotros. Nos congregamos, mucha gente nos critica a los que tenemos un lugar X, ¿cómo se llama? Un local como este, o un lugar exclusivamente que fue construido exclusivamente para el culto a Dios, un llamado templo, digámoslo así. Porque dice, ¿por qué la Biblia dice? No, en la Biblia usted lee en el Nuevo Testamento, no habían templos, dice la gente. No, pero se reunían en casas. Y luego que se reunían en casas ya empezaron a buscar locales más grandes porque la iglesia iba creciendo. En algún lugar había que reunirse para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Cuando leemos, por ejemplo, la carta a los Corintios, que habla de la cena del Señor, dice que ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Se reunían para celebrar la cena, para tener un culto juntos, cantar y alabar al Señor como lo hacemos nosotros aquí. Pero solamente así podemos nosotros crecer, ayudando a otros, etc. Mire Colosenses 2:19, dice, y no haciéndose de la cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La iglesia, solamente congregándonos, vamos a poder crecer. Cuando incluso yo tengo que perdonar a alguien que no me hizo algo bueno, pero es parte del cuerpo de Cristo y yo lo perdono y yo lo amo y sigo adelante. Amén. 1 Corintios 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu, ese es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, fuimos todos introducidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, dice Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pueden leer todo 1 Corintios capítulo 12, donde habla mucho de eso. Dios nos creó para que vivamos en comunidad. Somos un racimo, como un racimo de bananos. Aquí el Señor no nos hizo sandías, que una nace por aquí, otra nace por allá. No. Dios nos formó y nos creó para que estuviéramos así todos juntitos. Porque nos necesitamos. Solo estando en medio de la comunidad, de la iglesia o de una iglesia local como esta, vas a crecer. Debemos estar plantados en una iglesia local, es necesario. Si no te plantas, y oiga la palabra que estoy usando, si no te plantas en una iglesia local, nunca crecerás. La persona que no se congrega, le falta esa parte, no va a poder crecer. No va a poder crecer, porque como iglesia es que nos ponemos de acuerdo para hacer la voluntad de Dios, como iglesia es que somos más fuertes, etcétera.
Como iglesia funcionamos como cuerpo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Unos trabajan en esto, otros trabajan en aquello. Y entonces empezamos a trabajar como una máquina, como un engranaje. Yo soy un engranaje pequeñito, hay otros engranajes más grandes. ¿Verdad? Como decía aquel, algunos son capilla, porque hablando del templo del Espíritu Santo. Algunos son capilla, pues son muy chiquiticos. Algunos son templo, pero otros son catedral, ¿verdad? Muy grandes. Ok. Plantados, tenemos que estar plantados. Solo los que son plantados pueden germinar, crecer y dar fruto. Comprometidos. Usted viene a una iglesia para que se comprometa de alguna forma. Si usted tal vez no puede servir, no puede porque tiene mucho trabajo o porque vive un poco lejos o algo así, entonces hay varias formas de que usted colabore. Colabore orando, colabore haciendo o trabajando o colabore dando. Yo no puedo porque esto y esto, pero puedo dar. Puedo aportar para la obra. Y eso es tan bueno como cualquiera de las otras cosas. Ok. La tercera forma en que crecemos. Los obstáculos. Los obstáculos. Esta carrera que estamos corriendo no es una carrera, no son 100 metros planos. Es una carrera campo traviesa, donde se encuentra uno de todo. Es una carrera que termina hasta que llegamos a la presencia de Dios. Hay que correrla con paciencia, dice la palabra. Pero hay muchos obstáculos. Santiago 1, versículo 2 y 4 dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos. Esta es la versión Dios habla hoy. Puse esta versión porque se entiende muchísimo mejor lo que quiere decir el apóstol aquí Santiago. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas, a pruebas de toda clase. Muy dichosos. ¿Hay alguno aquí que ha pasado pruebas difíciles? Levante la mano. Entonces vuélvase el que no levantó la mano y dígale: qué dichoso que es usted. Qué dichoso. Felicite al que ha pasado pruebas duras. Ahí dice que es dichoso, es bienaventurado, eso es dichoso. ¿Por qué es dichoso? Porque ha servido aquello para que crezca y para que se fortalezca. Mire lo que sigue diciendo. Pues ya saben, dice Santiago, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Y entonces dice: pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Vean qué lindo, es que eso es lo que producen los obstáculos. La prueba produce una fortaleza en nosotros que nos lleva a la madurez y entonces no nos va a faltar nada, vamos a estar fuertes, estamos preparados para cualquier cosa que venga. Ok. Quiere decir que sin sufrimiento la vida cristiana no tiene sentido ni propósito. Va a haber sufrimiento. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Lo que pasa es que los que no conocen a Cristo, viene el sufrimiento y se desesperan y cometen errores y hacen cosas que no deben hacer y terminan incluso hasta en el suicidio. Todos lo sabemos. Y si no, matando, haciendo tantas cosas. Pero nosotros en Cristo tenemos la fortaleza del Señor que nos ayuda a pasar estas cosas, pero que cada vez que pasamos una prueba salimos más fuertes. Igual que cuando alguien va a un gimnasio y entonces empieza a ejercitar sus músculos. Duele, ¿sí o no? Hacer sentadillas, cuando usted las está haciendo, no le duele. Al día siguiente. A los 2 días peor. Al tercer día ya se va quitando un poquito. Claro, hay que seguir haciéndole, ¿verdad? Les menciono sentadillas porque con solo que subamos gradas y así ya sentimos. Al día siguiente ya nos resentimos. Pero eso nos hace más fuertes. Pues así en la vida cristiana. Sufriendo, dice aquí. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la madurez. Entonces hay una resistencia, necesitamos resistencia. Si no hay resistencia, no hay músculo. Solo somos fortalecidos cuesta arriba.
cuando nos enfrentamos a los vientos contrarios, a las olas altas o a los desiertos, solo en tiempos de dificultades se crece. Nadie crece cuando las cosas están muy lindas y muy buenas. Nadie crece y no hay crecimiento. Cuando todo está saliendo perfecto, no hay crecimiento, no hay ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos debilitamos? Si usted ha sido una persona que ha hecho ejercicio y deja de hacer ejercicio un mes y empieza otra vez, ya está. O sea, tiene que empezar otra vez. Se debilitó. Si usted se quiebra un brazo, por ejemplo, y se lo tienen que enyesar y entonces se lo ponen aquí en un cabestrillo, cuando usted le quitan el yeso después de un mes, usted se pone a los dos brazos y usted dice, mira, se me enflaqueció. ¿Por qué fue? Porque no se usó. Eso se llama que se atrofian. Es lo que les pasa a las personas que sufren algún accidente y entonces quedan en silla de ruedas. Ustedes han visto que las piernas se les ponen delgaditas, se les vuelven delgaditas. Ya no hay músculo porque no las están usando. Entonces tienen que ejercitárselas y tienen que hacer ejercicio para ver si acaso mantienen un poquito de músculo. Eso es la vida cristiana. Solo nos puede hacer crecer estos obstáculos, el sufrimiento, las cosas que vienen. Entonces tengo que enfrentarme a ellas porque cada vez que me enfrento salgo como cuando salgo del gimnasio. Para eso sirve entonces la prueba. Por eso Santiago dice, alégrense cuando están en diversas pruebas. Alégrense. Eso los va a fortalecer. Pero sigamos adelante. Soporten el ácido. Aguántenlo porque al final se va a dar cuenta qué bueno. Porque va a poder ayudarse a usted y va a poder ayudar a otros también. Esa es la idea. Y la cuarta cosa, y con esta concluyo, que nos hace crecer es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta? La leche espiritual no adulterada es esta palabra, pero no adulterada, o sea, sin agua. Esa es la que alimenta, la leche buena, la que usted toma de la palabra pura aquí. Ella nos hace crecer para salvación. Para que un niño crezca saludable, el principal factor es la dieta, ¿sí o no? La nutrición. Cuando veo el plato de comida, voy a ponerles esto así para que me entiendan. Cuando yo veo el plato de comida, a usted le pusieron un plato de comida, se lo sirvieron, un casado, ahí, no sé, con lo que usted quiera, con pescado, con carne en salsa, o con, ¿cómo se llama? Un bistec, o con chuleta, no sé, imagínenselo. A estas horas el pastor hablando de eso. Imagínense el plato de comida. Si usted ve el plato de comida, se lo traen a la mesa y todo, y usted dice, sí, qué rico, ay, qué ganas de comer. Dígame usted, ¿le sirve de algo ese plato de comida ahí mientras usted no se lo coma? ¿No? ¿No sirve? ¿Lo va a nutrir ese plato de comida? No, no lo nutre, no le hace nada. Pues así es cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y entonces empezamos a desear comernos eso que está ahí o entenderlo y decir, ¿a qué se refiere esto? Me parece que es bueno, me alegro, huele bien, me imagino que qué rico de saber, pero no pasa nada si no me lo como. Eso es como cuando usted lee la Biblia nada más. Hay mucha gente que se lee la Biblia, todos los días lee un versículo, ¿y qué? Si no se lo comió, si no lo saboreó, porque esa es la segunda parte. Cuando ya me como la palabra de Dios, y entonces, o cuando me como ese plato y me lo echo a la boca y empiezo a masticarlo. ¡Ay, qué rico! Imagínense ustedes, un cevichito. ¿Ah? Y ya usted lo sabe, un buen ceviche, eso sí. ¿Ah? Y usted empieza a saborearlo. Eso es como cuando yo leo la Biblia y empiezo a meditar en la palabra. Entonces me empiezo a saborearla. Ya después la trago. Ay, qué rico, qué bueno esa palabra. No entendía que era así. Ay, qué dicha que el pastor, o qué dicha que en este libro, o qué dicha que tal persona me lo enseñó, me lo explicó, o qué dicha, Señor, que me lo explicaste y lo aprendí directamente de la boca de Dios. Lo saboreé. Eso es cuando yo medito en la palabra.
Y luego hay otra parte que es cuando entonces ya llega a mis entrañas esa comida que me comí, la palabra de Dios empieza a hacer un trabajo que yo no entiendo. Así como cuando usted se come la chuletita, no, mejor devolvamos la chuleta, me como el pescadito, ¿ah? Y entonces ya empieza a hacer el trabajito. Es que la chuleta puede ser que produzca colesterol, ¿va? Pero el pescado no. Entonces ya usted se come el pescado y usted, qué rico, pero usted no sabe lo que está pasando adentro aquí. Cuando llega al estómago y del estómago pasa al intestino delgado y empieza a hacer aquel trabajo de sacarle los nutrientes. Así es lo que pasa cuando yo medito, como la palabra, medito en ella, la saboreo y después empieza a hacer un trabajo que me va a fortalecer y empiezo a crecer sin darme cuenta, dejé de tomar guaro, sin darme cuenta dejé de hablar palabras vulgares y feas, groserías, sin darme cuenta dejé de gritarle a la gente, sin darme cuenta dejé, no sé, las cosas pecaminosas, sin darme cuenta. ¿Por qué es? Porque aquella palabra la saboreé, la medité y empieza a transformarme desde adentro para afuera. La religión lo cambia a uno de afuera nada más, no entra. Es una fachada. Jesús le dijo a los religiosos de su época, ustedes son como sepulcros recién pintados. Por fuera están muy lindos, pero por dentro están llenos de pudrición, huesos, todo, gusanos. Eso produce la religión. Hipocresía, solo por fuera, una careta. La persona hace una cosa en la iglesia, pero en la casa es otra. Como dicen, ¿verdad? Oscuridad en la casa y candil en la calle, o candil en la calle y oscuridad en la casa. Eso es religión, pero el que se ha metido en la palabra de Dios y está creciendo porque se está nutriendo en ella, empieza a cambiar de verdad, en espíritu y en verdad. Su vida cambia. Pero por eso es que le recomendamos que usted se lea esto, porque dice que esto, la palabra de Dios, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y porque ¿saben qué es? Es que penetra hasta lo más profundo, llega hasta los tuétanos. Aquí dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, llega hasta los tuétanos, hasta el centro de los huesos y nos afecta la palabra. Es como una espada. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Es la cuarta cosa por la que nosotros crecemos. Acuérdense que el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos desayunaron hoy? Tan poquitos. Bueno, ¿cuántos comieron algo hoy? ¿Y por qué? Si ayer habían comido. ¿Por qué comieron hoy si ayer comieron? ¿Ah? ¿Por qué? Díganme así. ¿Y por qué lo necesito? Porque me da hambre, pero porque mi cuerpo lo necesita. Pues así necesitamos, dice Dios, de día y de noche, la palabra, todos los días. No es de solo una vez a la semana cuando vengo a la iglesia. No, es un versículo que usted tome, un versículo. Tómelo, piense en él. Pregúntele cosas al versículo, pregúntele a Dios, saque 5 minutos al día, por lo menos, yo le digo, saque 5 minutos para hacerle preguntas y para meditar en eso y verá que su vida va cambiando. Le estoy poniendo un versículo, pero usted puede hacerlo con más. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que nos vaya bien en todo, que todo nos salga bien, prosperar en todo, pero no cumplimos o no queremos hacer lo que la palabra de Dios dice. Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Vea, qué importante. ¿Sabe qué es eso? Lo que está diciendo ahí es que usted se aprenda la Biblia y la hable. Se aprenda la Biblia y la hable. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero si usted tiene en su corazón otras cosas, de eso va a hablar. Si usted tiene solo fútbol en su corazón, de eso va a hablar. Sus conversaciones van a ser Saprissa, Alajuela, el Real Madrid,
Keylor Navas y esas cosas. Pero si realmente en su corazón está la palabra de Dios, de la abundancia de su corazón va a salir palabra y va a hablar palabra. Y eso es como una retroalimentación. Va a salir la palabra y lo va a edificar a usted. Cuando salimos a evangelizar, le hablamos a la gente la palabra. La gente recibe la palabra, pero nosotros somos edificados cada vez que le hablamos de Cristo a alguien. Salimos beneficiados, bendecidos. Entonces necesito crecer. Ahora diga, ahora necesito crecer.